Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El pequeño pueblo parecía tranquilo, bañado por la luz dorada de una tarde de otoño. Las hojas muertas crujían bajo los pasos de los habitantes, y la ligera brisa traía el aroma de la leña quemándose en las chimeneas. Pero esta calma era solo una ilusión. Al final de la calle principal, un grupo de jóvenes reía a carcajadas, señalando al viejo electricista del barrio. «Mírenlo. Ni siquiera sabría cambiar una bombilla fundida». Se burló uno de ellos, y sus amigos estallaron en carcajadas. El anciano, de pelo blanco y espalda ligeramente encorvada, trabajaba con calma, con la bolsa de herramientas en la mano. Sus movimientos eran precisos, metódicos, pero invisibles a la mirada burlona de estos jóvenes ignorantes. No sabían nada de él. Nunca habrían imaginado que hace mucho tiempo, en tierras lejanas y bajo un cielo mucho menos apacible, este hombre había sido un temido francotirador, un maestro de la precisión capaz de eliminar un objetivo a cientos de metros de distancia sin ser detectado. Cada músculo, cada movimiento de su mano, había sido perfeccionado durante años, a un precio que estos adolescentes ni siquiera podían imaginar. Mientras continuaban con sus burlas, él levantó la vista, escrutándolos con una mirada serena pero gélida. Sin temblores ni miedo. Solo la silenciosa certeza de quien ya se ha enfrentado a enemigos mucho más peligrosos que ellos. El tiempo pareció detenerse. La risa se congeló y una tensión imperceptible pero palpable llenó el aire. Este viejo electricista, ridiculizado por su aparente ingenuidad, era mucho más que un simple técnico de barrio. Tras sus gruesas gafas y su ropa desgastada se escondía un pasado como maestro indiscutible del tiro de precisión, un pasado que estos jóvenes pronto descubrirían, a sus propias expensas. A la mañana siguiente, el pueblo parecía aún más tranquilo que antes. El sol bañaba los tejados rojos y las calles adoquinadas con una luz tenue. Pero el viejo electricista, Samuel Kane, presentía que la tranquilidad era solo una fachada. Sus ojos, acostumbrados a detectar el más mínimo detalle, escudriñaban la calle donde solían reunirse los jóvenes de ayer. Seguían riendo despreocupadamente, compartiendo sus vídeos burlones en redes sociales. Uno de ellos, Mark, levantó el brazo hacia Samuel y gritó: «Oye, abuelo, ¿ahora vas a arreglarnos las lámparas?». La risa general acompañó la burla. Samuel Kane respiró hondo. Dejó sus herramientas en el borde de su vieja camioneta y dio un paso lento pero deliberado hacia adelante. Cada movimiento era preciso, calculado. Su mano rozó la culata de su pistola de tiro al blanco, cuidadosamente guardada en un estuche bajo el asiento, una reliquia de sus años en el ejército. Nunca había olvidado lo que sabía hacer. Ese día, no actuaba con violencia gratuita, sino para recordarles sutilmente que no podían burlarse de él impunemente. Con un gesto discreto, sacó un pequeño espejo de bolsillo y observó los reflejos de las ventanas en la acera, anotando la posición exacta de cada persona. Luego, con un movimiento casi imperceptible, dejó caer un pequeño dispositivo que había fabricado para la electricidad de la calle. Una tenue chispa saltó, suficiente para sumergir la luz sobre los jóvenes en una danza parpadeante. Saltaron, confundidos y ligeramente asustados, sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Samuel Kane, inmóvil e impasible, los observaba. Sin movimientos repentinos, sin ira aparente, solo la fría seguridad de quien conoce el poder silencioso de la precisión. El mensaje era claro: nunca subestimes a un hombre que creas débil. Y en este tranquilo pueblo, un exfrancotirador acababa de recordarles a todos que algunas leyendas, incluso las invisibles, nunca desaparecen. En los días siguientes, el pueblo percibió un ligero cambio. Los jóvenes que se habían reído de Samuel Kane parecían nerviosos, lanzando miradas furtivas al pasar junto a su casa o su furgoneta. Pero su curiosidad y arrogancia permanecieron intactas, ninguno se atrevió a admitir que tenía miedo. Una tarde, Mark y sus amigos decidieron vengarse tramando una pequeña trampa para avergonzar de nuevo al electricista. Dejaron un cable eléctrico suelto cerca de la acera, esperando que Samuel tropezara o que ocurriera algo ridículo. Sus risas ahogadas resonaron tras el viejo muro de ladrillo.
Samuel los había visto desde la ventana de su taller. Sabía exactamente lo que planeaban y sonrió para sus adentros, sin moverse. Nunca se apresuraba. Había aprendido, en su carrera como francotirador, que esperar y observar a menudo son mejores que actuar de inmediato. Cuando Mark tocó el cable, saltó una pequeña chispa, justo la suficiente para descascarar un trozo de pintura de la pared que tenía detrás. Los adolescentes dieron un respingo. Pero eso no fue todo. Samuel metió la mano en una discreta caja y ajustó un pequeño mecanismo que había instalado antes, una serie de luces intermitentes y sonidos metálicos orquestados con perfecta precisión. El pequeño caos que causó les pareció casi sobrenatural a los jóvenes, un cable que se iluminó a lo lejos, un ruido que surgió de la nada y una luz que brilló justo en su camino. El miedo empezó a apoderarse de ellos. Mark dio un paso atrás y murmuró, «Él sabe lo que estamos haciendo». Samuel Kane permaneció inmóvil, en silencio. Su mirada, gélida y calculadora, los agobiaba como el peso de un pasado que ni siquiera podían imaginar. Cada detalle de su posición, de sus movimientos, estaba grabado en su mente, cada respiración era examinada. Y aún no había usado todas sus habilidades. Ese día, el mensaje fue aún más claro, la precisión no se trata solo de un solo disparo. La estrategia, la paciencia y el conocimiento del oponente pueden ser armas mucho más aterradoras. Los jóvenes finalmente comprendieron que estaban jugando con un hombre entrenado para golpear exactamente donde quería, sin fallar jamás. Unos días después, Mark y sus amigos decidieron que ya estaban hartos de los misteriosos trucos de Samuel Kane. Su arrogancia resurgió y aceptaron confrontarlo directamente. Esta vez, planeaban entrar en su taller para mostrarle quién manda. El taller olía a aceite y metal, y las herramientas estaban perfectamente ordenadas. Samuel Kane estaba trabajando en un viejo cuadro eléctrico cuando empujaron la puerta, riendo y creyéndose superiores. «Entonces, viejo, ¿estás listo para otro espectáculo?», gritó Mark con una sonrisa burlona. Samuel levantó lentamente la vista. Su mirada, precisa e implacable, se fijó en cada uno de ellos. No se movió de inmediato. Una tensión silenciosa llenó el espacio. Los adolescentes sintieron, sin entender por qué, un escalofrío gélido les recorrió la espalda. Entonces Kane habló con calma, «¿Crees que sabes lo que puedo hacer? Pero no tienes idea». Sin previo aviso, sacó un pequeño láser rojo de su bolsillo, una herramienta que usaba para sus mediciones eléctricas. Pero para los jóvenes, el rayo parecía apuntar directamente a sus corazones. El sonido de sus respiraciones se aceleró. Cada músculo del cuerpo de Samuel Kane estaba tenso, pero de una forma controlada, casi hipnótica. Cada movimiento que haga será visible. Cada error será aprovechado. Sus palabras, sencillas pero cargadas de autoridad, fueron como un mazazo. Avanzó lentamente, midiendo cada paso, cada gesto. La arrogancia de los jóvenes se transformó en pánico puro. De repente, Kane activó un dispositivo oculto tras el mostrador. Un pequeño proyectil, diseñado para activar una alarma y una luz cegadora, explotó en un rincón del taller. Los jóvenes retrocedieron, desorientados, gritando y forcejeando para salir. Samuel Kane permaneció inmóvil. No había tocado a ninguno de ellos, y aún así, su mera presencia los había doblegado. Su pasado como francotirador no requería violencia para hacerse sentir, su precisión, su paciencia y su control absoluto hablaban por sí solos. Cuando finalmente escaparon, sin aliento y humillados, Mark murmuró, «No es solo un viejo electricista». Y Kane volvió a su trabajo, como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos brillaba la certeza de que las lecciones apenas comenzaban. Caía la tarde sobre el pueblo. Las calles estaban casi desiertas, bañadas por una tenue luz naranja. Samuel Kane estaba sentado en el porche de su estudio, con un simple café en la mano, mientras las sombras se alargaban a su alrededor. Pero en su mente, cada recuerdo de su pasado regresaba con una claridad tan aguda como una cuchilla. En su juventud, Kane había sido francotirador en las fuerzas especiales. Misiones imposibles en zonas de conflicto remotas, donde cada decisión podía ser de vida o muerte.
Recordaba las largas horas de espera, el zumbido del viento, la adrenalina al tener que permanecer completamente inmóvil, con su objetivo a cientos de metros de distancia. Todo lo que había aprendido entonces, paciencia, precisión, observación, seguía grabado en su interior, intacto. Los jóvenes, por su parte, habían empezado a comprender que habían despertado algo que escapaba a su control. Ya no era una simple burla. Observaban a Samuel desde lejos, hablando en voz baja, aterrorizados ante la idea de acercarse a él. Cada uno de sus movimientos parecía calculado y escrutado, como si les leyera el pensamiento antes de siquiera formularlo. Samuel Kane decidió que era hora de darles una lección más práctica. Instaló una pequeña pista de obstáculos con blancos móviles en un terreno baldío no lejos del pueblo. Los jóvenes, convencidos de que era un juego o un desafío, aceptaron participar, con su ingenua arrogancia intacta. Lo que no sabían era que cada objetivo, cada movimiento en el recorrido, había sido calibrado para poner a prueba su velocidad, precisión e inteligencia. Kane los observaba desde una posición estratégica, en silencio y sin ser visto, con sus ojos de ex francotirador rastreando cada movimiento. Cada error que cometían era anotado y previsto para su uso posterior. Cuando finalmente comprendieron que esto no era solo un juego, sino una prueba de su vulnerabilidad, era demasiado tarde para rendirse. Kane tenía el control absoluto de la situación. Los jóvenes comprendieron que jugaban con un maestro sin igual, y que eran meros peones en un tablero de ajedrez que no podían leer. Esa noche, Kane les recordó en silencio a todos que el respeto no se exige, se gana. Y que bajo la máscara del viejo electricista, un francotirador aún latente, listo para despertar si era necesario. En los días siguientes, toda la aldea percibió un cambio sutil. Los jóvenes, aquellos que se habían burlado de Samuel Kane, se habían vuelto cautelosos, casi temerosos. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de respeto y temor silencioso. Pero Kane sabía que para que el mensaje se entendiera, debía concluir su lección. Una tarde, invitó discretamente a Mark y a sus amigos al taller, con el pretexto de arreglarles algo. Los adolescentes, aún convencidos de que podían manipular la situación, accedieron, pero con una tensión palpable. Dentro, el taller parecía tranquilo y común. Pero cada herramienta, cada cable, cada dispositivo había sido preparado para ilustrar lo que Kane podía lograr con precisión y paciencia. Les mostró un pequeño dispositivo que había construido, un simulador de tiro que había usado para su entrenamiento. Los blancos móviles se movían, y Kane explicaba metódicamente cómo cada disparo, cada cálculo, cada decisión se ejecutaba con una precisión fría e inquebrantable. Luego sacó un viejo álbum de fotos y mostró algunas imágenes de su pasado, misiones en zonas de conflicto, medallas, certificados de élite militar. Los jóvenes finalmente comprendieron, con una mezcla de asombro y respeto, que este anciano no era simplemente un electricista, sino un francotirador cuyas habilidades habían salvado vidas y cambiado el curso de misiones cruciales. Mark, con voz temblorosa, murmuró, no teníamos idea. Samuel Kane le puso la mano en el hombro, con calma pero con autoridad. La fuerza no se mide por la edad ni por el tamaño. Se mide por el autocontrol, la paciencia y la experiencia. Has aprendido la lección. Nunca olvides que nunca debes burlarte de alguien sin conocer su pasado. Los adolescentes abandonaron el taller, silenciosos y humildes. El miedo se había desvanecido, reemplazado por una genuina admiración. Kane, por su parte, regresó a sus tareas cotidianas, el viejo y tranquilo electricista que todos creían conocer. Pero en sus ojos aún brillaba la determinación de un tirador certero, listo para intervenir si alguien volvía a cruzar la línea de la decencia. Y en este tranquilo pueblo, el mensaje quedó grabado en piedra: algunas leyendas nunca mueren. Se esconden tras rostros comunes, esperando el momento en que su experiencia y precisión marquen la diferencia.